Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Que Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de compartir de nuevo con ustedes la palabra del Señor. En el día de hoy yo voy a compartir con ustedes el tema viviendo con el enemigo. Viviendo con el enemigo, y está basado en el libro de los Jueces, capítulo 1, versículos 1 al 3, 18 y 19, 27 al 29 y 30 al 35. Son varios versículos del capítulo 1, pero vamos a saltar algunos otros. Así que les voy a invitar a leer la palabra del Señor y espero que sea de edificación para cada uno de ustedes y de bendición para todos. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 1. La palabra de Dios dice de esta manera: Aconteció después de la muerte de Moisés que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Aquí vamos a encontrar algunas cosas pero muy interesantes, que es la que quiero compartir con ustedes. Una de las cosas que vemos es que la generación israelita que salió de Egipto murió en el desierto y ellos no supieron cómo era la tierra prometida. Y la generación que sí logró entrar en la tierra prometida no pudo conquistar la tierra por completo. La frase que se resalta
en ese tiempo de los jueces es que no arrojaron a los que habitaban. Lo oímos en varias ocasiones. Capítulo 1, versículo 19 expresa eso. No arrojaron a los que habitaban. Esa frase aparece 13 veces en el libro de los jueces y se constituyó el hecho de no arrojar a los enemigos de la tierra que Dios les había dado. Eso se constituyó en la causa de los problemas principales del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Cuando no sacamos de nuestra vida, que es lo que yo quiero enfatizar para nosotros, los hijos de Dios, cuando no sacamos de nuestra vida aquellos hábitos pecaminosos que están en cada uno de nosotros y dejamos que cohabiten con nosotros, con esa nueva vida que Dios nos ha dado, nos vamos a meter en muchos problemas, como vamos a ver más adelante. El libro de Josué nos muestra un pueblo obediente que estaba conquistando la tierra de la promesa. Eso fue el libro de Josué. Allí vemos a Josué con los hijos de Israel conquistando la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? El libro de los jueces, que es el que estamos leyendo, nos revela a un pueblo desobediente, idólatra y que fue derrotado por sus enemigos. Ninguna de las tribus pudo echar a todos sus enemigos del territorio que Dios le había entregado, y eso fue lo que hizo que se convirtieran esos enemigos en su propio azote. Hay un ciclo que se repite en el libro de los jueces, un ciclo que comprende 4 etapas. La primera etapa es Israel se aleja de Dios. Israel se aleja de Dios. Dios disciplina al pueblo de Israel con las naciones que están allí a su alrededor. Israel se arrepiente y pide a Dios por liberación. Y en cuarto lugar, Dios levanta jueces y libran al pueblo de Israel de mano de sus enemigos. Y así, ese ciclo de 4 etapas se va repitiendo en el libro de los jueces mientras usted lo va leyendo y la historia va avanzando. Ese ciclo de 4 etapas se repite continuamente. Y lamentablemente termina el libro de los jueces con esta sentencia. En el capítulo 21, versículo 25 de los jueces dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no arrojamos al enemigo de nuestra vida, cuando dejamos que esos hábitos pecaminosos continúen en nuestro ser, eso nos va a llevar a nosotros a la anarquía espiritual. Comenzamos a hacer lo que nos venga en gana y eso no debería ser. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, porque Él, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que comenzar a vivir esa nueva vida que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha dado. Por eso vamos a considerar las consecuencias de dejar que nuestro enemigo continúe en el territorio de nuestra vida. Esos viejos hábitos, esos hábitos de pecado que el Señor quiere desarraigar de nuestro corazón, mientras permanezcan allí, nos van a llevar a nosotros a vivir una vida cristiana triste, apagada, opaca. En primer lugar, entonces, vamos a ver que Dios promete éxito si obedecemos. Si nosotros obedecemos a Dios, Él nos promete la victoria. Aunque Israel hizo muchos avances en la conquista de Canaán, con Josué al frente liderándolo, sin embargo quedó mucha tierra sin conquistar. Josué murió y el pueblo no había conquistado toda la tierra todavía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Hicieron algo muy sabio. Ellos consultaron a Dios. Ellos dijeron allí: ¿quién subirá primero?
¿quién subirá primero? Ellos le pidieron a Dios en el versículo 1, capítulo 1, dice, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Consultaron a Dios. Mire, no hay nada más importante en la vida cristiana que buscar la guía de Dios, buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que consultar a Dios en la medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Nadie conoce mejor lo que nos conviene que nuestro Padre Celestial. Nadie conoce mejor a nuestros enemigos que el Señor, que aquel que venció en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos consultar cada día a Dios antes de hacerle frente a lo que nos espera en el futuro. Es decir, levantarnos en la mañana temprano y buscar el rostro de Dios, buscar la voluntad de Dios en oración, leer su palabra, encomendarnos a Dios cada día. Eso fue algo sabio que hizo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Esta pregunta nos habla a nosotros, nos enseña a nosotros sobre la obediencia. ¿Quién subirá primero? Le consultaron a Dios. Ellos estaban deseando obedecer. Eran 12 tribus. ¿Quién de esas 12 tribus iba a subir primero? Ellos necesitaban saberlo. Y es hermoso cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana obedeciendo al Señor, buscando su guía, buscando su liderazgo. Cuando nosotros le pedimos a Él, Señor, guía mi vida, aquí está mi vida, ¿qué voy a hacer en este día? Toma el control de lo que voy a hacer en este día y dame la victoria en lo que voy a emprender en el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de obediencia, eso nos enseña a nosotros también sobre la humildad. Una persona obediente, una persona que se somete a Dios, está diciendo que es una persona humilde. La medida de nuestras victorias son proporcionales con respecto a nuestra obediencia. Mientras nosotros más obedezcamos a Dios, más victorias tendremos en nuestra vida cristiana. Dios le dijo a Judá en respuesta a esa oración: he aquí yo he entregado la tierra en tus manos. Yo he entregado la tierra en tus manos. Es decir, Dios le estaba asegurando el éxito. Dios les estaba asegurando la victoria en la medida que ellos iban avanzando en la conquista de la tierra prometida. Cuando Judá salió a la batalla, el versículo 4 nos dice que Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo y a todos esos habitantes de esa tierra. Y esas victorias se repiten hasta el versículo 19, la primera parte del versículo 19. Victoria tras victoria tras victoria. Mientras nosotros estamos en obediencia a Dios, vamos a tener victoria. Pero algo que se destaca allí es que esas victorias fueron sin mucha oposición. Ahora, éxitos arrolladores. Sin embargo, cuando leemos la segunda parte del versículo 19, nos damos cuenta que todo cambia. Todo cambió. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Hubo enemigos que no fueron derrotados. No pudieron arrojarlos a todos de la tierra que ellos estaban conquistando. La tribu de Judá comenzó a ver que en esos lugares había pueblos que tenían carros con herraduras, carros herrados, es decir, carros protegidos, carros fuertes para la batalla. Entonces comenzaron a mirar aquellos carros y su fe comenzó a decaer. Ellos se dieron cuenta o pensaron que ellos no podían vencer a esos pueblos con carros tan preparados como los tenían. El Salmo 68, versículo 17 dice que los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares. Ellos se olvidaron que los carros del Señor son más poderosos que los carros que usted y yo podamos tener, que nuestras armas de la carne, las armas espirituales que Dios nos ha dado son poderosas. Es lo que dice la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo.
no son carnales. Las armas de nuestra milicia son armas espirituales. Dios nos ha dado el arma de la oración, el estudio de la palabra. Nos ha dado su palabra para que nosotros enfrentemos al enemigo y así podremos vencer. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. El mismo hecho de congregarnos como iglesia nos ayuda a estar juntos y a estar fortalecidos, fortalecernos y animarnos el uno al otro. Por eso la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos exhortarnos el uno al otro, darnos ánimo, aliento, y de esa manera nosotros vamos a poder vencer en la vida cristiana. El éxito termina, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, cuando nuestra fe decae. Cuando nuestra fe falla, entonces se termina el éxito. La fe es frenada, es terminada por el temor. El temor hace que a nuestra mente vengan dudas y por eso podemos perder la batalla que se nos presenta. Elías dice en la palabra de Dios que después de haber derrotado a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, en aquel capítulo de 18 del primer libro de los reyes de Israel, dice la Biblia que él venció a esos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, pero cuando una mujer, Jezabel, dijo que a él le iba a arrancar la cabeza como él hizo con esos profetas, él se llenó de temor y salió huyendo. Ese relato lo encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, cuando Elías sale huyendo de Jezabel. Entonces, cuando hay temor, nosotros nos llenamos de temor, comenzamos a perder nuestro enfoque, nuestra mirada hacia el Señor se desvía. Y no podemos permitir que nuestra mirada se desvíe. Tenemos que poner nuestra mirada siempre en el Señor. En segundo lugar, vemos que hay enemigos que insisten en vivir con nosotros. El resto de las tribus tomó el mal ejemplo de Judá. En el versículo 19b encontramos que ellos comenzaron a dejar de conquistar parte de la tierra y de vencer parte de esos enemigos. A partir del versículo 19b vemos el descalabro completo del pueblo de Israel. Hay una frase que se repite varias veces: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. El versículo 21a. Manasés no arrojó al enemigo. Versículo 27a. Efraín no los arrojó. Versículo 29a. Zabulón no los arrojó. Versículo 30. Aser no los arrojó. Versículo 31. Neptalí no los arrojó. Versículo 33. ¿Qué pasó con esas tribus? ¿Por qué no arrojaron a los enemigos? ¿Qué pasó con la fe de ellos en las promesas del Señor? ¿Qué tan real fue para ellos la presencia de Dios en sus vidas? Parece que hubo una especie de conformismo por lo que ellos ya habían conquistado. Se conformaron con lo que tenían y dejaron lo demás, el resto, a sus enemigos. ¿Qué pasó con cada una de esas tribus? No arrojaron a los enemigos, sino que vivieron con ellos. Ese es un gran riesgo en la vida cristiana. Las victorias inconclusas a la larga se convertirán en derrotas, en fracasos. Mire su vida espiritual, mire su condición espiritual. Si hay áreas en nuestra vida espiritual que todavía dejamos que el pecado controle, vamos a vivir una vida de desánimo, de desaliento. Y eso no es lo que Dios quiere de ti y de mí. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de victoria, de poder. Dios quiere que tú y yo venzamos en nuestra vida cristiana. Dios quiere que tú y yo saquemos de nuestra vida aquellas cosas que a Él le desagradan. Esos hábitos que todavía están en nuestra vida, si nosotros no los frenamos a tiempo y sacamos a esos enemigos de nuestra vida, vamos a permitir entonces vivir una vida cristiana de fracaso. La Biblia llama a ese tipo de creyente el cristiano carnal,
el que está queriendo agradar a Dios, pero también agrada su propia naturaleza carnal, naturaleza vieja, su vida que no le agrada a Dios, esa vida que es de la que nos rescató el Señor. Así que tenemos que mirar, estar atentos a esos enemigos de nuestras vidas y sacar esos hábitos que nos están frenando en nuestro crecimiento espiritual. En lo poquito que pudo avanzar Manasés, dice la Biblia lo siguiente. En el versículo 27, la tercera parte del versículo dice, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Otro texto dice en el versículo 25, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres. Aunado a eso, aquellos persistían en quedarse, más este pueblo débil, este pueblo que es conformista, este pueblo que no quiso esforzarse más por desarraigar al enemigo de la tierra, eso hizo que ellos se debilitaran en su vida. Y en la historia de Israel vamos a encontrar eso. En el libro de los jueces usted va a encontrar cómo Israel convive con el enemigo y entonces se aparta. El enemigo hace que se aparten de Dios. No podemos dejar que esos hábitos pecaminosos en nuestra vida persistan en quedar allí. Tenemos que pedir la fuerza al Señor y tomar en cuenta qué cosas de nuestra vida están haciéndonos apartar de Dios y sacarlas. Jesús dijo que si nuestro ojo era ocasión de caer, sácalo. Si nuestra mano te es ocasión de caer, córtala. La idea es que si hay hábitos en nuestra vida que no le agradan a Dios, debemos quitarlos, desarraigarlo de nuestra vida. No es sacarnos el ojo literal o cortarnos la mano literalmente. Son áreas en nuestra vida que no le hemos rendido por completo al Señor y esos enemigos que insisten en vivir con nosotros, no podemos dejarlos allí. Tenemos que desarraigarlo de nuestra vida para vivir la vida cristiana victoriosa. ¿Por qué no podemos vencer a ese enemigo de nuestra alma? Porque son como la mala hierba. Arrancamos una parte y ellos vuelven a crecer. El hábito pecaminoso persiste en estar en nuestra vida. Esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros va a persistir en estar allí. No podemos arrancarla. Jesús no la va a arrancar de raíz porque es parte de nuestra vida. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Pero Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me da la victoria día a día, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es lo que tenemos que hacer, decir al Señor, ayúdame. Tú estás en mi vida, ayúdame a vencer este hábito que no te agrada a ti. Tenemos que hacer morir entonces lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? Porque si no expulsamos al enemigo de nuestra vida, él entonces nos va a debilitar y nos va a enfriar y nos va a apartar del Señor. La tribu de Dan nos muestra a nosotros los efectos del desánimo en la conquista. Ellos no tuvieron ánimo para enfrentar al amorreo y fueron acosados hasta retirarse y vivir en las montañas. Ellos, cuando salieron a batallar contra aquellos, los amorreos persistieron y ellos lo que hicieron fue retroceder y quedarse viviendo en el monte y dejar a los demás enemigos vivir en el valle. En la vida espiritual, si nosotros no expulsamos al enemigo de nuestras vidas, se va a convertir en un azote continuo que nos va a desanimar. Cada vez que pecamos contra Dios, cada vez que hacemos algo que a Él no le agrada, el Espíritu Santo que está en nosotros se entristece. Nosotros nos sentimos también tristes, nos apagamos. Y entonces decimos, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, yo no puedo servirle a Dios. Y el enemigo empieza a atacarnos y a decirnos, tú eres un pecador, tú no sirves para nada, Dios no te ama, mira lo que estás haciendo. Y entonces ese ataque continuo del enemigo nos desalienta, nos desanima y eso es lo que Él quiere, que usted y yo nos desalentemos y nos desanimemos cada día
de nuestra vida. Pero mire, preste atención a lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado Dios, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No podemos ser derrotados por el enemigo siempre. Sí podemos perder alguna batalla, pero no vamos a perder la guerra, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Mire lo que dice también Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es en mi propia fuerza, no es en mi propia carne, es en el poder de Dios que yo puedo vencer, y Él me ha dado su Espíritu Santo para yo poder vencer en la vida cristiana. Ese texto es muy revelador. Ese nos habla de la victoria que tú y yo tenemos en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si no enfrentas esos hábitos que están haciéndote retroceder o estancarte en el crecimiento de tu vida cristiana, si tú no arrancas esos hábitos pecadores, pecaminosos de tu vida, entonces vas a vivir una vida cristiana de derrota y no te vas a sentir bien. Siempre vas a estar desanimado, desalentado, pero cuando tú tomas el control y le pides a Dios, Señor, ayúdame, toma mi vida, yo la rindo a ti, ayúdame a vencer todos estos hábitos pecadores, pecaminosos que hay en mi vida, ayúdame a arrancarlos de mí, el Señor te va a dar la victoria. Sí va a venir tentaciones, problemas, dificultades, pero el Señor te va a dar la victoria, porque no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Dios permite entonces que no venzamos al enemigo? ¿Por qué nos desalentamos y no podemos atacar al enemigo como debe ser? Algunas veces Dios permite, deja que el enemigo quede allí para probarnos. Dios conoce el corazón del ser humano y la tendencia. En el capítulo 6 del Génesis, cuando Dios iba a enviar el diluvio, Dios dijo que Él no iba a contender con el hombre para siempre, porque Él sabe que la tendencia del corazón del ser humano es de continuo el mal. La tendencia, la inclinación nuestra del hombre, de la mujer, sin Dios, sin Cristo, es buscar el mal. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, esa tendencia todavía está allí. No es eliminada, no es quitada. Es como, imagínense, la naturaleza de un gato. El gato, cuando pisa algo sucio, su tendencia es rechazar aquel sucio y empieza a pasarse la lengua, a limpiarse. Su naturaleza es de limpieza. Pero en cambio usted agarra un cochino, un puerco, un cerdo. ¿Cuál es la naturaleza del cerdo? Usted lo puede tener en su casa, bañarlo y echarle talco y echarle perfume, ponerle un lacito. Pero si usted le deja la puerta abierta, va a salir corriendo, a revolcarse en el pantano. La única manera que nosotros pudiéramos hacer que el gato le guste el sucio y al cerdo le guste lo limpio es cambiarle su naturaleza, es removerle esa naturaleza que tiene. Y no podemos hacerlo. Tienen ya esa naturaleza, vienen con esa naturaleza, nacen con esa naturaleza. Igual usted y yo hemos nacido con esa naturaleza de pecado. La Biblia dice, todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y esa naturaleza no se puede arrancar de una vez. Solamente cuando Cristo viene a nuestra vida y dejamos que Él gobierne y controle nuestra vida, Él nos da la victoria para poder vencer al pecado. Pero no nos ha quitado esa naturaleza, no nos ha sacado la naturaleza, está allí todavía. Por eso Pablo dice que tenemos que crucificarnos con Cristo. Es decir, debemos someter nuestra vida a Jesucristo. Dios conoce nuestra vida. Dios sabe la tendencia del hombre. Él sabe que tenemos esa inclinación a hacer
el mal. Israel vio muchos milagros en su vida y sin embargo fueron un pueblo muy desobediente a Dios. Yo creo que nadie fue más desobediente que el pueblo de Israel, que aún viendo, contemplando los milagros, se rebelaban contra Dios. Dios dejó a esos enemigos quizá allí para que ellos vivieran, para probar al pueblo de Israel a ver si ellos iban a ser fieles. Cuando Josué estaba por morir ya, él le dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, de los que están allí, de esos pueblos, ese es problema de ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ellos dijeron: no, nosotros vamos a servir al Señor, nosotros vamos a seguirlo, nosotros vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, y no lo hicieron. Al primer momento cayeron en la desgracia. Pero mire lo que dice en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 20 al 22. Mire lo que dice así. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. ¿Por qué Dios ha dejado esa debilidad en tu vida y en mi vida? No es para que tú seas un esclavo de ese mal hábito. No es para que tú te sometas a ese mal hábito, sino para que tú y yo aprendamos a depender del Señor. No para que diga: yo pude vencer, y yo me pude vencer el cigarrillo, yo pude vencer la bebida de alcohol, yo pude vencer las drogas. No, no podemos vencerlo sin la ayuda del Señor. El Señor ha dejado cosas en nuestra vida para que nosotros dependamos solamente de Él. En una ocasión Pablo estaba escribiendo a los Corintios. La segunda carta él le escribió a ellos diciéndole que él ha tenido problemas, ha tenido dificultades. Y mire lo que dice 2 Corintios 12:9. Él le pidió a Dios en varias ocasiones que lo ayudara a vencer una enfermedad que tenía. Un aguijón le llama a él, un aguijón en su carne. Y él se sentía mal cuando ese aguijón le pullaba y le aguijoneaba, valga la redundancia. ¿Y qué dijo Dios en las 3 ocasiones que él le pidió a Dios que le ayudara a vencer? Dice 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, le dijo Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué vamos a hacer frente a esa realidad de que estamos viviendo con el enemigo? Hay un enemigo interno. Hay el peor enemigo suyo. El peor enemigo mío somos nosotros mismos. Nos vamos a conformar con que ese enemigo nos venza continuamente. Pablo escribió una carta bien interesante, la de los Romanos. En el capítulo 7 de Romanos, él habla de una lucha que él tenía con su mismo naturaleza de pecado. Una lucha que toda persona tiene, y más nosotros los creyentes, porque nosotros queremos agradar a Dios. Y al querer agradar a Dios, estamos tratando de vivir para Él, de que haya cosas en nuestra vida que si están mal, las dejamos atrás. Las tiramos a un lado, lo que antes llamábamos bueno y que Dios llama malo, ahora nosotros también nos pusimos de acuerdo con Dios y estamos llamando mal aquello. Pero ahí esa naturaleza pecadora en nosotros nos arrastra a hacer lo malo. Eso es lo que Pablo habla en capítulo 7 de Romanos. Y él habla de esa lucha. Yo te animo a que leas el capítulo 7 de los Romanos para que veas la lucha que tenía Pablo. Y él dice: el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Él lo llama así.
Esa naturaleza pecadora es el enemigo que tú y yo tenemos que enfrentar día a día. Pero Él dice en el versículo 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que tú no estás solo en tu lucha contra esos hábitos que te quieren arrastrar hacia el pecado. No estás solo. Pablo lo vivió. Y cada creyente en su vida, después de haberle entregado su vida al Señor, vive esa lucha continua. Pero él también, en el versículo 25 de Romanos 7, él grita y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Un grito de victoria. ¿Por qué? Porque Jesucristo puede darnos la victoria sobre el pecado. Jesucristo puede darnos la victoria sobre esa naturaleza pecaminosa. Él puede ayudarnos a arrojar a los enemigos de nuestras almas a través de su Espíritu Santo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y quiero terminar leyéndoles el versículo 39 del capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. La palabra de Dios nos da a nosotros la garantía de que podemos vencer a esa naturaleza pecadora que hay en nosotros y que persiste en revelarse en el transcurso de nuestra vida cristiana. No es fácil, no es sencillo, pero tenemos la ayuda de un Dios todopoderoso que nos puede dar la victoria. Podemos vencer porque Él lo prometió así, de esa manera, que tú y yo somos más que vencedores. Así que te animo a seguir adelante, luchando, batallando contra el enemigo. Estamos viviendo con el enemigo. Muchas veces es porque queremos que el enemigo viva allí y no le damos un freno, no le damos un parado a ese enemigo y no lo confrontamos porque hay cosas que todavía nos agradan de la vida pasada y no debería ser así. Deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude a sacar de nuestra vida aquellas cosas que no le agradan. Eso es lo que Él quiere hacer. ¿Te gustaría pedirle hoy a Cristo que te dé ese poder para poder vencer esa tentación, esas cosas de tu naturaleza pecadora que te están afectando en tu crecimiento espiritual? ¿Te gustaría hacerlo? Y tú que todavía no le has entregado tu vida al Señor, ¿no te gustaría entregarle tu corazón hoy a Él para que Él te dé la victoria en tu vida diaria? Yo te animo a que hagas esta oración conmigo. Si es primera vez que la vas a hacer, te animo a que le entregues tu vida hoy al Señor. Dile de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal y te pido que de ahora en adelante me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Señor, dame la victoria ante esta lucha diaria que tengo que enfrentar con el adversario, con el enemigo de mi alma. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón y porque yo sé que me has dado la victoria y voy a, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a vencer cada día de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y tú, mi hermano, mi hermana, todavía yo sé que a diario enfrentamos esas luchas, esos ataques del enemigo. Permíteme orar por ti para que el Señor también te dé la victoria cada día de tu vida. Ríndete a Él, busca siempre la guía, la voluntad de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor, yo quiero orar por mis hermanos y mis hermanas que están enfrentando a diario esa lucha, ese conflicto espiritual para querer agradarte a ti. Pero que tú sabes, Señor, que muchas veces sucumbimos, caemos ante el pecado, ante la tentación. Danos la victoria, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder así hacer frente a esa
malicia, Señor, ese tormento que el enemigo nos envía para desanimarnos, para llenarnos de temor y para alejarnos de ti. En ti somos más que vencedores, Señor. Llénanos y capacítanos cada día para buscar tu voluntad y hacer así, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos en nuestra vida y vivir para ti como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno que nosotros podemos decirle al Señor, Señor, ayúdanos. ¿Qué quieres que hagamos con nuestra vida? Él quiere agradarte a ti también. Él quiere darte la fuerza que necesitas día a día. Así que adelante, adelante en el Señor. Sigue leyendo la palabra de Dios. Léela porque este es el alimento. Él es el alimento para cada uno de nosotros. Y yo te animo a que lo comiences a leer con el Evangelio de Juan. El Evangelio más sencillo que el Señor nos ha dado. Así que comienza a leer la Biblia en el Evangelio de Juan. Te animo a que te suscribas al canal. Te animo a que me escribas si estás con alguna duda, alguna pregunta. Yo te puedo orientar con confianza. Me puedes escribir al correo albertojvo@gmail.com. Aquí abajo va a estar colocado también. Te animo a que te suscribas al canal, a que si te gustó el sermón puedas darle me gusta y las notificaciones para que cuando cada vez que suba algún mensaje, te pueda llegar a ti el mensaje, la notificación. Y comparte estos mensajes para que otros también puedan ser edificados. Dios te bendiga. Espero que podamos escucharnos de nuevo en la próxima ocasión. Dios te bendiga. Hasta luego.